Dice esta pregunta: hola Julio, mi pregunta es puntual. ¿Cómo puedo lidiar con la envidia? No me considero una persona envidiosa, pero estoy rodeada en el trabajo de personas que lo son y muchas veces soy target de su envidia. ¿Cómo poder tratarlos? ¿Y por qué crees que ellos se comportan así? Bueno, en principio, ¿por qué la envidia existe? Porque la envidia, aunque esto suene extraño, es necesaria. Para despertarnos, no sería necesaria si no pasáramos por un adormecimiento de nuestro propio conocimiento. Me explico. La envidia, de hecho, el vidiar es ver. La envidia es no poder ver. Cuando no puedo verme, no puedo ver en mí un potencial, lo veo en el otro. Lo envidio. Por eso quiero tener lo que el otro tiene, o que me pase lo que al otro le pasa, o de la manera en que le pasa. Cuando estoy envidiando, cuando estoy mirando en el otro algo que me provoca eso que llamamos envidia, que es el deseo, dos cosas: el deseo de tenerlo, o, en el peor de los casos, el deseo de que no lo tengas. Porque como no lo tengo yo, no quiero que lo tengas tú, que esa es una envidia con una segunda etapa, que es el enojo. Estoy enojado porque hay algo que no tengo, entonces tampoco quiero que lo tengas. Bueno, ¿qué ocurre? No lo vemos, pero está en nosotros. Es decir, vamos a un ejemplo claro. Yo quisiera poder tener la facilidad de aprender inglés. Entonces, creo que esa capacidad no la tengo, porque me he frustrado cuando empecé a aprender. Y eso ocurrió en una circunstancia. Empecé a aprender, tuve un profesor que me lo explicó mal, yo creí que no podía y en realidad fue una situación. No me lo explicaron bien, yo creí que no podía y me quedé con la idea de que yo no puedo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a desear hablar también inglés como otros hablan y me va a molestar cuando alguien habla inglés. O, en el segundo caso, me va a empezar a molestar que la gente quiera aprender inglés. Me voy a volver un defensor de los que tenemos que hablar solo español, porque el inglés es un idioma que no es necesario. Y empiezo a pelearme todo el tiempo con las personas que hablan inglés. ¿Por qué pasa eso? Porque en mí hay un potencial que no atendí. Es decir, la razón por la que envidio o las personas envidian es porque pueden reconocer en otros lo que no se animan a reconocer en ellos mismos. No pueden reconocer en otros lo que no se animan, reconocen en otros lo que no se animan a reconocer en ellos mismos. Voy otra vez. Reconocen en otros lo que no pueden reconocer ellos mismos. Entonces, ¿cuál es la tarea del envidioso? Y no diré envidioso, porque envidioso es una persona que viviría todo el tiempo de la envidia, y nadie vive de la envidia. Hay personas que envidian mucho, pero nadie es envidioso. Son personas que tienen momentos de envidia. ¿Qué haríamos con esos momentos de envidia si somos nosotros? ¿O qué haríamos con una persona que tiene un momento de envidia? Si nosotros somos y lo estamos sintiendo, en principio no castigarnos por eso. Porque hay una sensación de culpa que acompaña a la envidia. Y es, yo no quisiera estar sintiendo envidia, no quisiera envidiar, pero no puedo evitarlo. Entonces, ¿qué es lo que no puedes evitar? Asumir que hay algo en ti que ya es el momento de reconocer y no lo estás reconociendo. El potencial que está en mí es lo que envidio de la otra persona. Entonces, en lugar de querer lo que el otro tiene, es empezar a ver por qué no terminé de asumirlo en mí. Y voy a un pensamiento muy claro de el por qué sí lo tengo, si no, no lo envidiaría. Si lo envidio es porque lo conozco. Yo no puedo envidiar lo que desconozco. Lo conozco, solo que pienso que no lo tengo o no lo puedo tener o no lo puedo hacer. Entonces, el pensamiento límite o limitante que tengo sobre lo que yo sé que puedo es lo que me lleva a envidiar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en momentos de envidia? Empezar a preguntarnos qué es lo que yo puedo ya a empezar a hacer de lo que estoy viendo y envidio del otro. Hay
una palabra que es la palabra que corrige la envidia, que es la inspiración. Por ejemplo, cuando encuentro que alguien está haciendo algo que me gusta mucho, que yo siento que podría hacerlo, pero no lo estoy haciendo o no me animo a hacerlo, empezar a inspirarme en esa persona para empezar a hacer eso que la otra persona hace, no para copiarle, sino para en la inspiración darme cuenta que sí lo puedo hacer. Si yo pongo atención en el momento en que la envidia aparece, en empezar a desarrollar en mí el potencial que el otro me trae, y si no sé cómo hacerlo, háganlo como el otro lo hace. Para comenzar, eso va a romper el patrón de la imposibilidad. Es decir, si el otro ha empezado a cantar y yo lo que quiero es cantar pero creo que no puedo, voy a ver qué es lo que el otro hace para cantar. Y el otro, quizás para cantar, me doy cuenta que va a clases. Voy a empezar a tomar clases de canto. Y voy a darme cuenta que sí puedo cantar. Es más, que me gusto más yo como canto que el otro. Porque el otro canta bien, pero nadie canta como yo, porque soy yo quien canta. Esa sería la culminación del proceso de la envidia. La envidia llega para alertarnos que hay algo en nosotros que no hemos despertado, y el envidiado, la otra persona, sería el maestro que llega a mostrarnos lo que nosotros no pudimos ver. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando nos envidian. A ver, si nos envidian y nos molesta, ya estamos más allá de la envidia, estamos hablando de nuestra propia inseguridad. Entonces, yo diría que si nos envidian y nos molesta que nos envidien, estamos hablando de que nosotros no valoramos tanto lo que tenemos y tememos perderlo. Es decir, tememos que al ser envidiados, esa persona que nos envidia nos pueda quitar un poquito de lo que nosotros tenemos. Entonces, ese es un tema a resolver con nosotros, darle valor a lo que somos y darnos cuenta que lo que somos nunca nadie podrá cambiar porque le pertenece al alma, viene con el sello del universo, eso no puede cambiar. Ahora, si el que nos envidia está en nuestro entorno y nos damos cuenta que nos envidia, y claro, no nos molesta, pero nos está envidiando. Entonces deberíamos acercarnos, no alejarnos, si es posible, si lo sentimos así, acercarnos para empezar a ayudarlo con nuestra opinión o con nuestra propuesta de una acción a que él se acerque a lo que él puede hacer. Entonces, si alguien, y esto me ha pasado, esto es primera persona, cuando recuerdo mis primeros años, cuando saqué mi primer libro, había cierta envidia en personas a mi alrededor que también querían tener un libro y sentían que por qué yo lo hacía y ellos no. Bueno, yo lo hacía porque lo hice, no porque estaba bendecido por el universo, porque lo hice, porque me sentí a escribir, porque busqué la manera de publicar, porque hice el libro. Entonces, cuando había envidia, es decir, comentarios que dejaban ver ciertos momentos de envidia de los demás, lo que me acerqué fue a contarles cómo publicar sus propios libros. Y al hacerlo, no solamente dejaron de envidiar, sino que se convirtieron en sus propios maestros. Dejaron de tener estos maestros externos que vienen a mostrarnos a través de la inspiración qué hacer, sino que ellos se dieron cuenta que con ellos era suficiente. Y los círculos se cerraron. Seguramente después ellos fueron maestros de otros que envidiaron y ya no sé qué hicieron ellos. Pero sí recuerdo que la mejor manera de tratar a quien me envidia es ofrecerle ayuda para que él también pueda hacer. Entonces, cuando esto ocurre, entramos en un círculo de amor, de compasión, donde la envidia tuvo un sentido. Es decir, fue un mal comienzo de una buena historia que terminó con un gran final. Si se sienten que estamos cercanos en esta forma de ver la vida, suscríbanse al canal y si quieren aprender más los esperamos en la Escuela de Inteligencia Espiritual. Allí trabajamos mucho para que no tengamos ni que envidiar y si somos envidiados poder darle una mano a quien nos envidia para entender que allí hay un potencial muy grande sin asumirse, pero que podemos hacer algo también por ellos. Hasta nuestro próximo encuentro.